Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena, buenos días. Hola, buenos días, Joaquín. Gracias por acudir a los estudios de Onda Regional. Gracias por invitarme. En Cartagena, no sé cómo está afectando, cómo está viviendo estos días de impasse, ¿no? Bueno, son días extraños, vamos a decirlo así, extraños. Por una parte, muy abrumada, ¿no?, por todo el cariño, porque la gente está realmente indignada y no está comprando, ¿no?, el motivo que está argumentando la oposición con esta moción de censura a la desesperada, y les parece un disparate y me animan a que siga en la misma dirección. Incluso ya hay quien hace su valoración de cara a la próxima convocatoria electoral. Pero por otro lado estoy bastante apenada y me duele bastante lo que sé que va a suceder en Cartagena en el próximo año, ¿no? Porque sé que no va a ser un año bueno para Cartagena, porque va a ser un año en blanco, de bloqueo, de parálisis, de caos, porque esto ya lo vivimos, ya recordarás, cuando hubo un pacto también de MC y Partido Socialista en la legislatura 2015-2019, un pacto que voló en esa misma legislatura y todos sabemos lo que pasó, estuvieron todo el día peleándose y por eso me duele bastante, la verdad. Lo da por hecho ya, la moción de censura. Hay quien dice todavía que puede haber alguna voluntad, hay quien denuncia incluso presiones a alguno de los dos exconcejales de Vox, a Beatriz Sánchez del Álamo en concreto. Bueno, no depende de mí, no depende de mí. Yo no he firmado esa moción de censura, sí que es verdad que entre los firmantes pues todavía hay concejales que forman parte de mi gobierno, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, pues estoy haciendo un llamamiento a la responsabilidad, a que impere el sentido común, sobre todo a la coherencia, porque sus votantes no les votaron para que sus votos trajeran al Ayuntamiento de Cartagena al Partido Socialista, ¿no? Además, en las últimas semanas hemos visto que había diferencias entre ellos, ¿no?, entre los dos concejales no adscritos que se fueron de Vox y los dos que se mantienen en Vox, pero siempre dijeron que eran problemas entre ellos, ¿no? No que hubieran cambiado de ideología, no que en tan solo 3 semanas se hayan convertido en socialdemócratas, ¿me entiendes? O sea, que siguen siendo coherentes en principio, ¿no?, con su ideología, con sus principios, con sus valores, y entiendo que no querrán traicionar la confianza de quienes les votaron, ¿no? ¿Que es democrático hacer una moción de censura? Pues claro que lo es, pero no siempre la suma de los concejales de diferentes partidos políticos y esa amalgama con la que se configura esta moción de censura obedece y responde a la confianza que depositaron en ti. Y tú al final eres concejal para representar a quienes confiaron en ti, aunque luego además desde el ayuntamiento pues tengas que representar a quienes sí confiaron y no confiaron, porque tu responsabilidad es representar la institución y gobernar para todos. Pero bueno, yo por eso digo que no depende de mí y sigo apelando a esa responsabilidad, coherencia y sentido común. ¿Por qué no ha cesado a Beatriz Sánchez del Álamo en sus responsabilidades del equipo de gobierno como concejala de turismo? Que es una pregunta que se hacen también los ciudadanos. Si ella ha dado su apoyo incluso ante notario con su firma a la moción de censura, ¿y usted la mantiene en el equipo de gobierno? Sí, porque soy consciente de que cuando tome esa decisión hay consecuencias que ya son irreparables e irreversibles, ¿no?, para el futuro de Cartagena, para el presente y para el futuro de Cartagena. Y por eso no me quiero precipitar. Sabes que aunque durante toda la legislatura se ha hablado de esta moción, era público y notorio que algunos partidos políticos estaban buscando, ¿no?, que algún concejal se fuera de su partido y, como no adscrito, apoyase esta moción, algo que siempre había parecido inviable porque había estabilidad con los votos del Partido Popular y de Vox, ¿no? Pero cuando se desencadena esa crisis interna de Vox, el oportunismo de quienes están perdiendo elecciones, como es el Partido Socialista, que ya sabemos que es un partido que ahora mismo está en descomposición, el Partido MC, que está en caída libre, ya sabemos que el candidato a alcalde ni siquiera fue el candidato en las pasadas elecciones, y ya hemos visto lo que ha dicho de él, precisamente, quien mejor le conoce, quien le metió en política, el fundador de MC, que ya ha dicho, Pepe López, que a esta persona solamente le mueve su ego y su ambición desmedida, ¿no?, y que lleva 11 años viviendo de lo público y quiere seguir así. Por otro lado, hemos visto también que el concejal de Sí Cartagena, pues bueno, que fue expulsado del Partido Socialista precisamente por acordar en un pacto de gobierno con Partido Popular y con Ciudadanos una legislatura de un gobierno de coalición, pues ahora también se suma al PSOE. Y los no adscritos, que yo entiendo que si hasta hace semanas decían que aunque pasaran a ser no adscritos iban a seguir defendiendo sus principios, sus valores, sin traicionar a sus votantes, pues entiendo que tienen que reflexionar
y por coherencia actuar en consecuencia. El Grupo Vocento publicaba este fin de semana esa encuesta del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública. El 56% de los cartageneros, decía la encuesta, no ve con buenos ojos la moción de censura, lo que no significa, Noelia Arroyo, que a usted le vayan a votar el 56% en las próximas elecciones. No se preguntó mayo, eso, ¿no? Efectivamente, no se preguntó eso. Pero, bueno, no lo sé si eso le da cierta suficiencia moral, al menos de cara a afrontar, ¿no?, la moción de censura. Bueno, es que todo el mundo piensa que es un disparate, ya lo hemos visto, ¿no? Pocas cosas ponen, por ejemplo, de acuerdo a los 4 últimos alcaldes de diferentes partidos políticos, ¿no? La señora Castejón, la señora Barreiro, el señor López, yo misma. Hemos valorado que en estos momentos es un disparate, que esto solamente obedece a intereses particulares, a intereses partidistas y que no es bueno para la ciudad. Todo el mundo sabe, y aunque hayan intentado pues armar un relato, ¿no?, de un posible ante un rescate por una posible quiebra económica del ayuntamiento, todo el mundo sabe que esto obedece a criterios personalistas y particulares y electoralistas, porque en 10 meses hábiles que queda para una convocatoria electoral no es posible que una amalgama de concejales de 4 ideologías y partidos distintos se pongan de acuerdo en un programa en común, que conformen gobierno y que puedan desarrollar ese gobierno. De hecho, todavía no conocemos el acuerdo. Yo no sé cuál es el acuerdo que les ha puesto, ¿no? Los puntos programáticos, dice usted, claro, un programa de gobierno. Porque, por ejemplo, el plan general lo aprobamos con los votos a favor de PP, Vox y PSOE. MC votó en contra. ¿Qué plan general van a seguir tramitando? ¿El que votó a favor el PSOE o el que votó en contra MC? Hablan de la situación económica. Hay 800 facturas sin pagar, dicen, ¿eh? Bueno, alcaldesa, pero eso es mentira. 12 millones y medio de euros. Ya lo ha explicado el concejal de Hacienda, ¿no? Ellos viven en un universo paralelo, como digo, ellos intentan justificar este asalto al Ayuntamiento de Cartagena bajo ese argumento de el rescate del Ayuntamiento de Cartagena por una quiebra económica, algo que es totalmente falso, ¿no? El concejal de Hacienda ya pudo explicar que esa es una foto fija. Nosotros cada trimestre entran, pues eso, del orden de 700, 800, 900 facturas que llevan su tramitación. Cerramos el año pasado con un periodo medio de pago a proveedores de 7 días. Actualmente estamos por debajo de los 30 días que marca la ley. Cuando ellos gobernaron, por ejemplo, para que te hagas una idea, Joaquín, superaron los 50 días. En un momento determinado hasta los 58 días. El concejal de Hacienda ya lo dijo. En este primer trimestre tenemos un superávit de 4 millones de euros. Hemos reducido la deuda a 3 millones de euros. Respecto al año pasado, la hemos reducido 10 millones de euros y este año está previsto que la reduzcamos 13 millones de euros. Y todo eso con 50 millones de euros de inversiones actualmente en la ciudad, mejorando los servicios públicos sin subir impuestos y asfixiados como estamos con competencias impropias que asumimos día a día porque no nos llegan las entregas a cuenta actualizadas y cada vez el Gobierno de España nos debe más dinero. Esa es la realidad. Lo que pasa que, claro, hay que justificar de alguna manera el porqué de esta moción de censura, y ese es el universo paralelo que, como digo, se han creado. Pero la gente no se lo cree, si es que es un disparate. La gente, preguntados también por esa encuesta que mencionabas, la gente tiene la sensación, la percepción de que las cosas en Cartagena van bien, y lo que necesita el ayuntamiento no es un rescate. Lo que necesita el ayuntamiento o lo que necesita el municipio es que se le deje seguir avanzando, que se le deje seguir su marcha. Oye, y si dentro de un año los ciudadanos valoran que la gestión no ha sido la más apropiada, pues que voten y que nos pongan nota y que, por tanto, pueda resultar un gobierno más reforzado u otra alternativa porque no hayamos tenido el resultado esperado con nuestra gestión. Alcaldesa, la línea argumental que se ha seguido para la presentación de esta moción de censura, hablábamos la semana pasada aquí con el candidato que va a ser a esa alcaldía la semana que viene, hablaba de paralización, de esa paralización de la ciudad, la limpieza, decía, el recorte en los servicios sociales que prestan los servicios municipales, el abandono de las diputaciones, la sal de los camachos, el teatro, el teatro, todas estas cuestiones se ponían de manifiesto, como que, la ciudad no avanza, está paralizada. Ya, ¿y quién se cree que en 10 meses él va a levantar Cartagena? No sé, ¿quién cree
¿A quién cree que le va a tomar el pelo? Si no es que me lo tome a mí o no. Quiero decir, la gente sabe perfectamente que en 10 meses no se puede sacar una varita mágica y corregir todo eso, es imposible. Yo creo que va a pasar lo mismo que ya sabemos que pasó y por eso ya se están preparando y se están poniendo la tirita. En el año 2015, como digo, cuando llegó este pacto y ahora llega a 10 meses antes de las elecciones, el ayuntamiento quedó paralizado. ¿Por qué nos acusa a nosotros de eso? Porque esto se sabe que en política, ¿no? Acusas al adversario, es una acusación que se llama en psicología acusación espejo. Acusas al adversario de lo que eres tú y así parece que tapas tus miserias y te puedes encargar, distrayendo al personal, de hacer lo que vas a hacer. Que ya adelanto, se van a pasar, si prospera la moción, todo el tiempo peleándose. Van a buscar trapos sucios durante estos 10 meses. Además, van a intentar apropiarse de los éxitos que ya venían de antes, de las rentas de nuestro gobierno, porque no van a tener tiempo para hacer otra cosa. Mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo, Joaquín. Lo vimos con Repsol en el año 2015 y 2019 cuando ellos gobernaron y lo vamos a volver a ver ahora. Dijeron que habían conseguido 25 millones de euros que le habían sacado a la empresa para resolver una crisis, y lo que no dijeron, que era la verdad, es que ese dinero venía de impuestos ya comprometidos con el Ayuntamiento de Cartagena por una gestión anterior del Partido Popular de una de las mayores inversiones en industria que había hecho Repsol en Cartagena. Ahora va a pasar algo muy similar, y es que Repsol en breve, en unas semanas, porque le vamos a autorizar ya con la licencia esa planta electrolizadora, una de las primeras de España y de Europa, que sabéis que tiene el interés estratégico y también tiene fondos europeos para poder llevar a cabo esa planta en el Valle de Escombreras de Cartagena, va a pagar más de 7 millones de euros en impuestos como consecuencia de la construcción de esa planta electrolizadora. Ya verás que pronto van a decir que ellos han conseguido 7 millones de euros más y que están atrayendo la inversión y que se están ampliando y consolidando las empresas. No van a decir que esto es una herencia del Partido Popular y de la buena gestión del Partido Popular con la empresa para que se lleve a cabo esta planta. Es que esto ya lo sabemos, lo que va a suceder después. Y lo que están haciendo es, en política sabéis qué es eso, generar su marco para que todos los demás luego, pues pase lo que pase, salgan ganando. Usted ha utilizado la expresión trapos sucios. ¿Le preocupa ese tema? A mí no. ¿Le preocupa que la acción de gobierno que surja después del día 2 de junio pues tenga una dedicación especial a rebuscar, a levantar alfombras, que se suele decir coloquialmente? A mí no me preocupa, pero los conozco al personal y sé que mienten más que hablan. Sé que son unos manipuladores, sé que son unos tergiversadores, sé que viven de eso, del ruido, de la manipulación, de la mentira, de la bronca, del enfrentamiento, de la agitación. Y lo sabe todo el mundo ya. Entonces, no me preocupa a nivel personal, pero ya sabes que la pena de telediario existe y que si repites muchas veces una misma cosa, pues parece que esa mentira se convierte en verdad y que van a estar todo el rato generando ese clima que es insoportable, que es el clima del odio, el clima de la rabia, el clima de la indignación, el clima del ego, y como sé que eso va a venir, pues no es que me preocupe por mí, que por mí no me preocupa. Además, creo que a nivel personal, a 10 meses de las elecciones, incluso, como dice mucha gente, me puede venir hasta bien, ¿no? Pero es que no estoy pensando en eso, estoy pensando en lo mal que le va a venir a mi municipio, en lo triste que es que no se defienda el interés general por parte de todos estos partidos políticos que estaban en la oposición y que se han tirado 3 años enfrentándose entre ellos. Han estado 3 años diciéndose sus miserias. ¿O es que a partir de ahora qué va a pasar? Porque si con los votos del Partido Socialista el señor Jiménez Gallo va a ser alcalde, ahora ¿qué va a hacer, por ejemplo, con esos supuestos, como él decía, digo supuestos porque ahora no lo serán, abusos e injusticias del Gobierno de España? Ahora, ¿cuál va a ser el relato del señor Jiménez ante el campamento temporal de inmigrantes en el Hospital Naval, ante el que estemos aislados por ferrocarril, ante el bloqueo de la Casa Cuartel de la Ciudad de la Casa Cuartel de la Guardia Civil, ante el bloqueo de la Ciudad de la Justicia? Porque ahora tendrá que callar, porque le han puesto allí precisamente los votos de quienes gobiernan en España, porque realmente las políticas que se van a desempeñar ahora en el Ayuntamiento de Cartagena, si prospera la moción, son las políticas socialistas de Pedro Sánchez. Y todos sabemos el uso que hacen de las instituciones y sobre todo el uso que hacen de las instituciones a pocos meses de las elecciones. Bueno, pero ese mensaje también tiene su pasiva, porque precisamente MC ha utilizado ese argumento para decir que en el caso del gobierno regional usted no ha sido lo suficientemente reivindicativa como para conseguir determinadas actuaciones
instituciones que dependen de la administración regional, ¿no? Le ponía antes los ejemplos de la Sal de los Camachos, el Cine Central, el tema presupuestario, ¿no? Sí, pero es que, ya digo, la inversión de habitante de uno de Murcia sobre uno de Cartagena. Es que lo mismo de siempre, Joaquín, es que a mí me aburre tanto, es tan aburrido. Mira, es un llorón, es queja permanente, el llanto, la queja permanente, la excusa permanente, pero es que las ciudades no avanzan, no se transforman llorando todo el rato, quejándose todo el rato, enfrentándose todo el rato al resto de administraciones. Yo he desempeñado una gestión y así lo seguiré haciendo siempre, esté donde esté, porque no nos engañemos, hay elecciones dentro de un año y yo voy a seguir defendiendo el interés general y trabajando por mis vecinos. La realidad es que se consigue mucho más con la colaboración exigente, teniendo la mano, teniendo puentes, teniendo relaciones con otras administraciones, que rompiendo las relaciones con las administraciones. Pero es lo que a él le interesa. Si es que a él no le interesa, de hecho la moción de censura va en esa dirección, que le vaya bien a Cartagena. Él está pensando en que le vaya bien a él. Y el resto de partidos tendrán sus propios intereses que no lo sabemos a día de hoy, pero lo sabremos después y nos encargaremos además de que se sepa. Por supuesto. Pero, por ejemplo, habla de la Sal de los Camachos. La Sal de los Camachos, los terrenos para la Sal de los Camachos y las infraestructuras para conectar la Sal con el corredor mediterráneo y con el puerto de Cartagena y con ese trazado de mercancías que tiene que llegar, no es el gobierno regional. No son competencias del gobierno regional. Primera mentira. Así, de primeras. Cuando habla del Cine Central, miente porque sabe perfectamente que el presupuesto ha estado todos los años y sabe que han sido los diferentes recursos judiciales los que han ido retrasando esa inversión. Y él, precisamente, y su partido fueron unos de los que pusieron una denuncia y un recurso para retrasar el Cine Central, tanto que quieren a Cartagena. Entonces, hay que ir desmontando sus mentiras y sus manipulaciones una a una, pero cuesta mucho porque al final cuando alguien utiliza simplemente, o sea, alguien lo hace tan premeditadamente, utilizando sentimiento, la pasión, aprovechándose de eso, del sentimiento de los cartageneros, intentando que les toque el corazón, la fibra, pues cuesta mucho porque ya sabemos que eso es populismo puro y duro. Y eso cuesta mucho, pero yo lo seguiré peleando, voy a seguir retratando a MC y retratando los intereses del PSOE, que son otros, ¿eh? Aquí cada uno tiene sus intereses, cada partido tiene el suyo, pero no nos engañemos, el precio que va a tener que pagar MC y el señor Jiménez Gallo para ser alcalde es muy alto, porque los 4 concejales del PSOE, que son 4 de 27, no le van a regalar la alcaldía así, sin ninguna contraprestación. Lo ha comentado de pasada. ¿Cómo se plantea el día 3 de junio y los siguientes? Es decir, como portavoz del principal grupo de la oposición, si fructifica finalmente la moción de censura el día 2. Pues ahora mismo no estoy pensando en eso. Si te soy sincera, Joaquín, no tengo esa capacidad de adaptación. Pero soy es porque no todavía tanto. Piensa que puede haber alguna oportunidad de seguir como alcaldesa, o porque todavía no se lo ha planteado. Es porque a mí me gusta no vender la piel del oso antes de comprarla. Entonces, a mí me gusta trabajar en el día a día sin perder mi visión, ¿no? de municipio y de mi programa de gobierno, sin distraerme y sin entrar en el ruido. Fíjate qué difícil es. Por un lado, no entrar en el ruido, no entrar en el barro, porque ellos quieren que entre en el barro y no quiero entrar. Una máxima que me he planteado. Por otro lado, no distraerme. Tenemos un programa de gobierno, tenemos una hoja de ruta que es transformadora para Cartagena, que la estamos ejecutando y no quiero perder ese impulso. Por otro lado, tengo que ser consciente que no depende de mí, que la moción de censura saldrá o no saldrá y no depende de mí. Fíjate que otra cosa que ha hecho la oposición, que pretende esta moción de censura a la desesperada, con este pacto Frankenstein, aprovechando los votos incluso de la ultraderecha, porque en Cartagena se ha creado un nuevo término en España, que es, ¿no? el PSOE con su maniobra política ha conseguido que en esa mayoría progresista, en donde cabían secesionistas, proetarras, ahora también valgan los votos de los votantes de Vox, ¿no? También esa ultraderecha ahora es ultraderecha progresista. Bueno, pues con todo eso yo tengo que saber gestionarlo en poco tiempo, asimilarlo y, por supuesto, seguir, como te he dicho, defendiendo los intereses de mis vecinos, porque va a ser más necesario que nunca que yo siga defendiendo los intereses de mis vecinos, porque Jesús Jiménez Gallo sabemos que piensa en él. El PSOE piensa en Pedro Sánchez, pero ¿quién piensa en los cartageneros de toda esta amalgama de concejales de diferentes partidos políticos y de diferentes intereses particulares? Más que nunca va a ser necesaria la labor del Partido Popular. Estemos donde estemos, defendiendo el interés general y defendiendo a nuestros vecinos. Y yo soy muy consciente de ello.
Lo decidirá en su día la Ejecutiva Nacional del partido, que es quien decide los candidatos a las alcaldías de las principales ciudades de España. Pero, Noelia Arroyo, ¿quieres seguir después de mayo del 2027 en Cartagena? Por supuesto. Sí, lo digo porque ya sabe usted que estas cosas de la rumorología se hablan hoy, entonces no, por supuesto. Fernando López Miras igual la reclama más necesario para un puesto en el Senado. Sí, para están diciendo ya eso, que es que yo lo que quiero es promocionarme, irme por ahí. Sí. Si es que se escucha de todo, no, pues ya lo digo. Para mí no es una novedad, porque lo tengo tan claro, pero para que no haya lugar a dudas, yo seguiré trabajando por y para Cartagena y, por supuesto, para seguir desarrollando nuestro programa de gobierno, porque que si ahora se tiene que interrumpir, muy consciente de que va a ser un año en blanco, un año parado, tendremos que retomar dentro de un año para que la ciudad siga aprovechando todas sus oportunidades. Y, por supuesto, y seguiré defendiendo los intereses generales más que nunca, y seguiré pendiente más que nunca de lo que hagan esos partidos de oposición que ahora tienen intereses compartidos, que no son intereses a favor de los vecinos ni del interés general. Seguiré muy pendiente porque tendré que vigilar y tendré que denunciar cualquier irregularidad que pueda haber durante este tiempo. A la sombra de esa sondeo de intención de voto que se publicaba este fin de semana, intención de voto no, de la cuestión que se sometía sobre la moción de censura o no, hay quien también ha buscado un paralelismo con lo que ocurrió en su día en el Ayuntamiento de Murcia, cuando José Ballesta y su equipo de gobierno fueron desalojados por una moción de censura, entonces del Partido Socialista y de Ciudadanos, lo que terminó con una mayoría absoluta en las siguientes elecciones. No sé si sueña con eso también, diciendo, pues volveré el año que viene y encima con mayoría absoluta. Yo es que lo que estoy viendo por parte de la gente es indignación. Hay una ola de indignación. La gente no entiende esto, la gente se está rebelando. Entonces, como la gente se está rebelando, la gente espera su momento para pronunciarse. Y ese momento es en elecciones. Entonces, hay cosas que no se pueden comprar, Joaquín, y es el cariño de la gente, es el apoyo de la gente, y luego tampoco se les puede engañar todo el tiempo. Entonces, con eso me quedo. La gente no lo quiere. Dicen que es un disparate y que esto no es lo que mejor le viene a Cartagena. Y eso está generalizado. Y también el candidato genera poca confianza o ninguna. También lo vimos en la encuesta del CEMOP. Es una persona que no resulta creíble, por dejarlo así, ¿no? Por decirlo así. Entonces, yo pienso que al final, en democracia, hay que respetar la confianza, el voto, ¿no? De quien, el electorado, porque ellos son los que ponen y quitan y los que con su confianza te hacen estar más fuerte o menos fuerte, y ese momento llegará, por supuesto, en mayo de 2027. Hay muchos ejemplos, pero también es verdad que pocos, en este tipo de emociones que se hacen así, sin argumentos, sin justificar, sin que la gente entienda que hay un motivo real, no que los partidos se monten este argumentario y este relato e intenten que cale, ¿no? Sino que no hay un problema real detectado por la ciudadanía. Eso luego se castiga. Y sobre todo la traición. ¿Por qué? Porque la gente que votó algo pensando que iban a hacer otra cosa y ahora, a 10 meses de las elecciones, les están engañando, les están traicionando, pues la gente no perdona ni olvida. Y el momento de manifestar ese cabreo o ese voto de confianza, ese descontento, sí. Es en ese momento. Lo cual no significa que no hay que dar nada por ganado ni nada por perdido. Hay que trabajarlo día a día. Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena, gracias por estar con nosotros, compartir estos minutos aquí en la sintonía de Onda Regional en la Radio Autonómica. Un saludo. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias a todos. Buenos días. Buena suerte en un sentido u otro. Ya veremos qué pasa la semana que viene. Que sea la suerte para todos. Muchas gracias. Un saludo.